Buenas tardes, profesor. Nuestro equipo hoy hablará sobre los rasgos de Mesoamérica que siguen vigentes aún en México. Nuestro equipo hablará sobre los distintos factores y componentes que distinguen aún a Mesoamérica. Nuestro equipo está conformado por Axel Fernando, Uriel, Aldo, Lino y Bruno. De niñas serían Luz, Karen, Daniela y Kate y yo. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Aldo Reyes Amarrico Estrada y yo hoy le voy a hablar de qué es o qué fue Mesoamérica. Le voy a dar una explicación breve sobre la región que comprende del centro de México a América Central, destacando la diversidad cultural y temporal de las civilizaciones mesoamericanas, al igual que su ubicación geográfica y su periodo histórico. Mesoamérica es una región cultural y geográfica que abarca parte de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se considera una de las cunas de las civilizaciones en América. Una de las características de Mesoamérica son las que les voy a decir a continuación. Una de las características es la diversidad cultural. Mesoamérica es hogar de una gran diversidad de culturas, incluyendo las civilizaciones azteca, maya, olmeca y zapoteca, de las cuales mis compañeros le van a hablar más adelante. Otra de las características son la riqueza natural. La región cuenta con una gran riqueza natural, incluyendo bosques tropicales, ríos y costas en el Pacífico y en el Caribe. Su historia antigua es otra de las grandes características de Mesoamérica, ya que Mesoamérica tiene una historia antigua que se remonta a más de 2000 años antes de la llegada de los españoles. Por mi parte, eso fue todo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gabriel Esparza y hoy le voy a hablar sobre la herencia genética de los mesoamericanos. Es compleja y diversa. Se origina en las poblaciones que migraron desde Asia a través del estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Sus componentes genéticos es el amerindio, europeo y africano. El amerindio es predominante, el europeo es debido a la colonización española. El africano es debido a la esclavitud y migración. La diversidad genética es alta y específicamente en los grupos como los mayas y zapotecas. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Bruno Alexander Morales Cuevas y yo le voy a hablar sobre las familias lingüísticas, los códices y la escritura jeroglífica. Primero que nada le voy a hablar sobre la familia lingüística náhuatl. Primero que nada, la familia lingüística náhuatl es hablada en México, principalmente en los estados de Centroamérica y México Central. Es principalmente de los aztecas y es la más importante de Mesoamérica. La siguiente son los mayas, hablada en México, principalmente en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta lengua es característica porque tiene muchas variantes. La siguiente es la mixteca, hablada en México también, pero principalmente en los estados de Oaxaca y Puebla. Esta lengua se caracteriza por tener una gran tradición cultural. La última lengua que le voy a hablar es la zapoteca, la cual es hablada en México, pero solo en el estado de Oaxaca. Esta lengua se caracteriza por tener una gran variedad de dialectos. Enseguida yo le voy a hablar sobre lo que es la escritura jeroglífica y códices. Los mesoamericanos desarrollaron sistemas de escritura complejos que les permitieron registrar su historia, astronomía y conocimientos. Algunos incluyen el código maya, un sistema de escritura jeroglífica que se utilizó en la civilización maya para registrar su historia, conocimientos y la astronomía. Los códices mixtecos, pues son los puntos
Es un conjunto de manuscritos que se crearon en la región mixteca de México y que contiene información sobre la arqueología y los fenómenos de la cultura mixteca. En conclusión, los códices son una forma de que los mixtecos plasmaran su historia en nuestras historias de hoy en día. Buenos días, profe. Yo soy Luis Luis Bautista López y yo le voy a hablar de la estructura social de Mesoamérica. Como primer punto tenemos a la jerarquía social, que era la forma en que estaba organizada Mesoamérica. Y ahora siguen sus sociedades. Tenemos a los nobles, que eran los tlatoani y los sacerdotes. Después siguen los guerreros, que eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. Luego siguen los comerciantes, que eran los pochtecas. Y por último, los campesinos y los artesanales, que eran los mayas y los aztecas. También tenemos los roles de género. Los roles eran responsabilidades que tenían los hombres, tanto las mujeres, dentro de la sociedad de Mesoamérica. Las mujeres eran responsables de tareas domésticas, pero también eran las de alto rango dentro de la política, como por ejemplo las mujeres mexicas, que eran las sacerdotes, y los hombres eran los guerreros y líderes encargados de combatir contra otras civilizaciones para defender la suya y su pueblo. Y esto sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Daniel y les vengo a presentar algunas de las cosas de la gastronomía mesoamericana. Ellos tenían como base el maíz, considerado sagrado y fundamental en la alimentación. Se complementaba con frijol y calabaza, formando la tríada mesoamericana. Una combinación clave por su valor nutricional. Otros ingredientes esenciales eran chile, cacao y tomates, utilizados en salsas, bebidas y guisos. Entre las principales técnicas culinarias estaba la mixtamalización, un proceso para mejorar el valor nutricional del maíz y facilitar su uso en tortillas y tamales. También eran comunes los moles, que combinaban diversos chiles y especies, y el chocoatí, una bebida de cacao amarga y espumosa antecesora del cacao. Cada cultura, como los mayas, zapotecas y mexicas, adaptó estos ingredientes y técnicas según su entorno. Desarrollaba una rica diversidad gastronómica que aún influye en la cocina, creando platillos tan buenos que después de siglos los seguimos consumiendo. Hola, buenas tardes, yo soy Karen. El día de hoy les voy a presentar el tema del clima en Mesoamérica. Mesoamérica presenta 3 zonas climáticas distintas: tropical, templado y ariado. Las zonas tropicales, que se encuentran en las tierras bajas, tienen un clima cálido y húmedo, ideal para la agricultura. Aquí los pueblos prehispánicos cultivaron productos como el maíz, frijoles y calabazas, lo que permitió establecer y prosperar, en contraste con las zonas templadas, ubicadas en altitudes más elevadas, ofrecen un clima más fresco. Estas áreas eran perfectas para el asentamiento humano y el comercio, ya que facilitaban la conexión entre diferentes culturas. Las zonas ariadas, aunque menos habitantes, también fueron aprovechados mediante técnicas de riego, permitiendo la agricultura en condiciones difíciles. Hola, yo soy Kate y les voy a hablar sobre las prácticas cebolarias. Descubrir un bello amanecer. Una de ellas es su uso medicinal en plantas. Yo les voy a dar la explicación de las hierbas utilizadas en Mesoamérica, como el pasote romero, y su importancia para la salud y la medicina y rituales. Antes usaban mucho las plantas frutales porque eran muy respetuosos con ellas. Algunas plantas sagradas sería uso de plantas como el peyote en ceremonias religiosas y chamanismo. La cocoa, el maguey,
tabaco usado en rituales, copal usado en ceremonias religiosas y funerales. Antes los funerales usaban mucho una de estas hierbas o plantas, la hierba santa y la nahua. Conocimientos de la naturaleza. Los pueblos mesoamericanos eran expertos en el uso de las plantas, como tanto la medicina como la alimentación, y tienen un profundo respeto por la naturaleza. Hola, buenas tardes. Soy Luz Milagros y les vengo a presentar el tema sobre los aspectos económicos de Mesoamérica. En la agricultura, la base de la economía mesoamericana era la agricultura con cultivos como maíz, frijoles y cacao. Había un extenso intercambio de bienes entre diferentes civilizaciones como textiles y obsidiana. Las comunidades conquistadas debían pagar el tributo en productos a sus gobernantes. Los productos de textiles, la producción de textiles, cerámica y herramientas era importante y se comerciaba localmente. En algunas culturas el cacao se utilizaba como moneda, especialmente entre los mayas. Los élites controlaban la economía y los recursos, creando una sociedad estratificada. Los factores climáticos influían en la producción agrícola. Gracias. Buenas tardes, noches, días, profe. Mi nombre es Alfaxar Castillo y voy a hablarle hoy sobre los dioses de Mesoamérica principales. Ver la sierra de Chihuahua. En esta ocasión van a ser tres de los que les voy a hablar. Número 1, Quetzalcóatl, dios del conocimiento, el viento y la fertilidad, representado como una serpiente emplumada. Era uno de los dioses más importantes en Mesoamérica. Número 2, Tlaloc, dios de la lluvia y el agua, esencial pues para la agricultura y todo eso. Se le rendía con sacrificios de niños y pues se creía que sus lágrimas atraían la lluvia. Número 3, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Los mexicas le ofrecían sacrificios humanos para asegurar el movimiento del sol y la experiencia de consumo. Después siguen los sacrificios de ceremonia. México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Eran fundamentales en la religión mesoamericana, pues se creía que los dioses necesitaban sangre para mantener su equilibrio en el universo. Se reunían en templos como el templo mayor de Tenochtitlan y pues los varios metros tenían como la extracción del corazón, etcétera, etcétera, como el desollamiento. En la cosmovisión, los mesoamericanos consiguieron en el tiempo como cíclico. Fue las égídas por distintos dioses que eran el del distrito predeterminado por el Togor Powami, un calendario sagrado de 260 días. Esa brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Hola, profe. Yo le quiero decir que las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, influyeron significativamente en un México moderno, ya que tienen un impacto notable globalmente. En una de ellas tenemos las lenguas indígenas que se hablan aquí en México, como el maya, el náhuatl y el zapoteco, ya que siguen siendo una lengua muy usada aquí en México. También nos dejaron la gastronomía mesoamericana, ya que influyó en alimentos como el maíz, el chile, el frijol, el cacao y la vainilla. Dio orígenes a platos como el pozole, los tamales, etc. También nos dejaron bebidas como el pulque, el atole y el chocolate. Vestida con el mar de Cozumel, el color. Literalmente Mesoamérica significa la América Media o del centro. Este nombre ha servido para referirnos al espacio geográfico que incluye el centro y sur de México, así como países centroamericanos como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y una parte de Costa Rica, donde los españoles encontraron los núcleos indígenas más poblados y de mayor desarrollo cultural. El otro gran polo demográfico y cultural americano de este momento se encontraba en los Andes. El área mesoamericana ha sido dividida para su mejor entendimiento en varias regiones: la occidente, el altiplano central, la costa del Golfo, Oaxaca y el área maya. Con el surgimiento del concepto de Mesoamérica, también surgieron otras zonas como Aridoamérica, que comprende el norte de México y el sur de Estados Unidos. Bueno, pues en resumen, las civilizaciones mesoamericanas han tenido un impacto profundo y duradero en la cultura moderna de México y Centroamérica.
y también han sido influidos en la cultura global. Su legado puede verse en la lengua, en la gastronomía, en las artes, artesanías, la música y la danza. Sí.